¿Cuántas miradas se necesitan para que una piel se sienta ajena en el propio cuerpo? Sara Diallo no llevaba la cuenta, pero sentía el peso de cada una desde que cruzó el umbral de la Escuela Superior de Arte y Diseño de Madrid, un templo de cristal y mármol enclavado en el señorial barrio de Salamanca, tan distante de su hogar en Lavapiés como la luna de la Tierra. Su beca era un pasaporte a un mundo que la observaba con la misma curiosidad con la que ella encuadraba la vida a través del objetivo de su vieja Minolta, como algo exótico, digno de estudio, pero raramente de pertenencia. Hoy, sin embargo, una mirada diferente se había posado sobre su trabajo. Era el primer trimestre de su último año, y su proyecto, Dignidad en los Márgenes, una serie de retratos en blanco y negro de los habitantes anónimos de los barrios periféricos de Madrid, había recibido un elogio inesperado de Elvira Peña, una crítica de arte de renombre invitada a una tutoría colectiva. Hay una verdad aquí, una crudeza que interpela, había dicho Elvira, sus ojos grises fijos en el amplianciano vendedor de castañas de la Plaza Mayor, cuya piel curtida parecía un mapa de historias no contadas. Sara sintió un calor inusual en el pecho, un brote de orgullo que luchaba por no mostrar. A su lado, sin embargo, el aire se había enfriado notablemente. Borja Soto de Rivadavia, cuyo proyecto sobre la deconstrucción del bodegón clásico en el Antropoceno había sido despachado por Elvira con un educado interesante exploración formal, ahora la observaba con una intensidad que helaba. Su cabello rubio, siempre impecable, parecía emitir una luz gélida bajo los focos del aula magna. Sus labios finos se apretaron en una línea casi imperceptible. Algunos tienen suerte con los temas sensacionalistas, ¿verdad?, murmuró Borja a su séquito habitual, dos chicas con idéntica melena lisa y un chico que siempre asentía, lo suficientemente alto para que Sara lo oyera. La palabra suerte goteaba un veneno sutil. Sara apretó la mandíbula. No era la primera vez. Desde el inicio del curso, Borja había encontrado formas de menospreciarla. Comentarios sobre cómo ciertas estéticas eran más apropiadas para la escuela, preguntas capciosas sobre su equipo fotográfico visiblemente menos moderno que el suyo, o esa forma condescendiente de referirse a su origen, como si ser de Lavapiés y tener la piel del color de la noche la hiciera intrínsecamente menos artista. El profesor Mateo Herrera, tutor de ambos, carraspeó. Era un hombre de unos 40 y tantos, de etnia gitana, cuya presencia en la escuela era tan anómala y respetada como la de Sara era observada. Sus ojos oscuros, sagaces, se movieron de Borja a Sara. El arte que no genera debate rara vez merece la pena, ¿no creen?, dijo con una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Borja recompuso su expresión en una máscara de aburrida sofisticación. Más tarde, en el cuarto oscuro, mientras el olor acre de los químicos impregnaba el aire y la luz roja teñía sus manos de un brillo fantasmal, Sara reveló una nueva tanda de negativos. La imagen de una niña jugando en un charco en Cañada Real emergió lentamente en la cubeta. Había dignidad en esa niña, una alegría indómita que Sara quería capturar. Pero la sombra de Borja, la sensación de no pertenecer, se adhería a ella como el fijador al papel fotográfico. Recordó las palabras de su abuela en Wolof. La hiena puede reír, pero el león sabe quién reina en la sabana. Necesitaba encontrar a su león interior. El camino, sin embargo, se anunciaba largo y lleno de obstáculos apenas velados. La guerra de desgaste había comenzado. Las semanas siguientes se convirtieron en un ejercicio de sutilezas ponzoñosas. Borja ya no necesitaba comentarios directos. Su influencia se tejía en la estructura misma de la escuela. De repente, el acceso al estudio de iluminación en las horas que Sara había reservado aparecía accidentalmente duplicado con el de Borja. Material fungible esencial, como un tipo específico de papel fotográfico que ella usaba, desaparecía misteriosamente de la consigna justo antes de sus entregas. Eran pequeñas molestias, difíciles de probar como sabotaje directo, pero su efecto acumulativo era como el de gotas de agua horadando una piedra. ¿Estás segura de que lo dejaste aquí, Sara?, preguntaba el encargado del almacén, un hombre apocado que evitaba la mirada de Borja. Últimamente, con tanto estudiante, las cosas se traspapelan. Sara aprendió a comprar su propio material, a llegar 2 horas antes para asegurarse un espacio, a triplicar sus copias de seguridad. Se sentía como una corredora de obstáculos en una carrera diseñada para hacerla tropezar. El aislamiento también crecía.
Borja, con su encanto fácil y sus conexiones familiares, su madre era una galerista conocida, su padre un abogado con despacho en la Castellana, cultivaba su imagen de joven promesa. Comenzaron a circular rumores, que el proyecto de Sara era demasiado panfletario, que su enfoque en la miseria era una forma de pornografía de la pobreza. Otros, más insidiosos, susurrados en los pasillos o en la cafetería con vistas al retiro, cuestionaban la originalidad de sus ideas, insinuando que su perspectiva de outsider era una pose calculada para ganar el favor de profesores políticamente correctos. Cuando Sara intentaba unirse a conversaciones en los descansos, a menudo el grupo se disolvía con excusas vagas, o el tema cambiaba bruscamente. Solo algunos estudiantes de cursos inferiores, o aquellos con sensibilidades similares, le ofrecían sonrisas tímidas o comentarios de apoyo aislados. La mayoría prefería la comodidad de la neutralidad o la cercanía al sol que más calentaba. Borja. Una tarde, mientras trabajaba en la biblioteca de la escuela, un edificio moderno anexo al palacete original, sintió una presencia a su espalda. Era Mateo Herrera. Se sentó frente a ella, dejando un pesado libro sobre la mesa. Historia de la fotografía social en España, leyó Sara en el lomo. A veces, comenzó Mateo, su voz baja, casi un susurro, los que ladran más fuerte son los que tienen menos que decir, o los que más temen lo que otros puedan contar. Sara levantó la vista de sus contactos. ¿Usted cree que lo hace a propósito, profesor? Mateo entrelazó sus dedos. No soy ingenuo, Sara. He visto este tipo de dinámicas antes. Esta escuela es un microcosmos. El talento incomoda, especialmente cuando no viene envuelto en el celofán esperado. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella. Tu trabajo tiene fuerza. No dejes que te la roben con alfileres. Pero es agotador, confesó Sara, la voz apenas audible. Siento que tengo que luchar por cada centímetro. Lo sé, asintió Mateo. Algunos tenemos que construir nuestra propia escalera mientras otros nacen con ascensor. Pero la vista desde arriba cuando la construyes tú misma es diferente, más clara. Le guiñó un ojo. Guarda todo, anota todo. A veces la mejor defensa es una memoria impecable. Las palabras de Mateo fueron un pequeño bálsamo, pero la presión continuaba. Se acercaba a la revisión intermedia del proyecto y Sara sentía el peso de las expectativas y la hostilidad latente. Se esforzó en su trabajo, buscando la perfección en cada encuadre, en cada revelado. Sus fotografías eran su refugio y su arma. En ellas, la gente de los márgenes no eran víctimas, sino supervivientes, narradores de sus propias epopeyas cotidianas. Una mujer limpiando un portal en Tetuán con la dignidad de una reina, un grupo de jóvenes raperos en un parque de Horcasitas creando poesía urbana con la urgencia de profetas. Una mañana, al llegar al cuarto oscuro, encontró la puerta forzada. El pequeño candado que usaba para su taquilla personal, donde guardaba algunos negativos especialmente valiosos y pruebas de artista, estaba roto en el suelo. Con el corazón encogido, abrió la taquilla. Sus negativos más recientes, los retratos de una familia de temporeros gitanos que había conocido en un asentamiento cerca de la A4, una serie que consideraba el corazón de su proyecto actual, habían desaparecido. En su lugar, solo había un trozo de papel fotográfico velado, como una burla. La rabia la cegó por un instante, una oleada caliente que le subió por el cuello. Salió del cuarto oscuro como una exhalación y se dirigió directamente al aula donde sabía que Borja solía tener clase a esa hora. No pensó. Solo actuó. Entró sin llamar. Borja estaba en el centro de un grupo, gesticulando mientras hablaba de alguna exposición en el Thyssen. ¿Dónde están mis negativos, Borja?, espetó Sara, su voz temblando ligeramente a pesar de su furia. Todos se giraron. Borja la miró con una falsa sorpresa. Luego una sonrisa condescendiente se dibujó en su rostro. «¿Disculpa? ¿De qué estás hablando, Diallo? ¿Has perdido algo? ¡Qué torpe! Sabes perfectamente de lo que hablo. Los negativos de la familia del asentamiento estaban en mi taquilla. ¿Y supones que yo tengo algo que ver con tus problemas de organización?», replicó él, arqueando una ceja. Su séquito ahogó risitas. «Quizás deberías ser más cuidadosa con tus cosas. Este sitio no es tan seguro como tu barrio, ¿sabes?». La insinuación era clara y venenosa. «Eres un cobarde y un ladrón», dijo Sara, sintiendo como las lágrimas de frustración pugnaban por salir. «Cuida tus palabras, Sara», intervino la profesora que estaba en el aula, una mujer mayor de aspecto severo. «No puedes acusar así a un compañero sin pruebas». «Pero
comenzó Sara, pero la mirada fría de la profesora la silenció. Se sintió derrotada, expuesta. Borja sonreía, triunfante. Dio media vuelta y salió, el eco de las risas ahogadas siguiéndola por el pasillo. Se refugió en el baño, las lágrimas corriendo por fin, mezclándose con el olor a desinfectante barato. Era más que el robo de unos negativos, era el robo de su voz, de su trabajo, de su dignidad. Mateo tenía razón. Necesitaba una memoria impecable. Y algo más. Necesitaba encontrar la forma de que su verdad no solo fuera escuchada, sino vista. La revisión intermedia se cernía sobre ella como una nube de tormenta. Había logrado rehacer algunas de las fotografías perdidas, volviendo al asentamiento, explicando con vergüenza lo ocurrido a la familia, que la había acogido con una comprensión que contrastaba dolorosamente con la hostilidad de la escuela. Pero el tiempo perdido y el impacto emocional eran innegables. Mateo la escuchó en silencio en su pequeño despacho, atestado de libros, fotografías antiguas y el humo azulado de sus sempiternos celtas cortos. «Lo que te ha hecho es despreciable, Sara, y muy calculado», dijo finalmente apagando el cigarrillo en un cenicero rebosante. «Quieren quebrarte». «Casi lo consiguen», admitió ella, la voz rota. «Casi», repitió Mateo. «Pero no lo han hecho, y no lo harán». Se inclinó hacia adelante. «¿Sabes cuál es el mayor miedo de esta gente, de los Borjas del mundo? Que alguien como tú, con tu talento y tu verdad, les demuestre que sus privilegios no equivalen a superioridad, que la autenticidad no se puede comprar ni heredar». Hice una pausa. «Tienes que ser más lista que ellos, usar tus armas, y tu mejor arma es tu cámara, tu mirada». «¿Pero cómo? Una queja formal no servirá de nada. Dirán que no hay pruebas». «Quizás no una queja formal tradicional», dijo Mateo, una chispa en sus ojos. «Quizás una declaración, una que no puedan ignorar». Las siguientes semanas, Sara trabajó con una intensidad febril, no solo en su proyecto fotográfico, sino en algo más. Siguiendo el consejo de Mateo, documentó cada incidente, cada comentario, cada mirada. Guardó correos electrónicos, hizo capturas de pantalla de comentarios velados en los foros internos de la escuela. Incluso logró, con la ayuda de un amigo estudiante de sonido, grabar discretamente una conversación en la cafetería donde Borja se jactaba con sus amigos de poner en su sitio a la becada. La calidad no era óptima, pero su voz era inconfundible. La verdadera pesadilla, sin embargo, se desató una semana antes de la presentación final. Una tarde, mientras revisaba el correo de la escuela, encontró un mensaje reenviado múltiples veces. El asunto era una pequeña reflexión sobre dignidad en los márgenes. Lo abrió con un mal presentimiento. Era una crítica anónima, brutalmente destructiva de su trabajo. Pero no era una crítica artística. Era un ataque personal, lleno de insinuaciones racistas y clasistas. Descalificaba su enfoque como oportunista y victimista, se burlaba de su estética de la miseria y llegaba a sugerir que su beca era un ejemplo de discriminación positiva mal entendida que quitaba oportunidades a verdaderos talentos locales con raíces. La redacción era sofisticada, pero el veneno era el de Borja. Estaba segura. El texto circulaba como la pólvora entre estudiantes y algunos profesores. Sara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esto era diferente. Esto no era solo sabotaje, era una ejecución pública de su reputación. Por primera vez consideró seriamente abandonar. Llamó a su madre, su voz ahogada en sollozos, contándole todo. Su madre, una mujer fuerte que había limpiado escaleras durante años para darles un futuro a sus hijos en España, la escuchó con paciencia. «Hija», le dijo con su acento senegalés teñido de cadencia madrileña, «cuando te tiran piedras, puedes construir un muro para esconderte, o puedes recogerlas y construir un castillo. Tú decides qué tipo de reina quieres ser». Las palabras de su madre resonaron. Miró su cámara, sus fotografías extendidas sobre la mesa de su pequeño apartamento en Lavapiés. Las caras de la gente que había retratado la miraban. No eran víctimas, eran luchadores. Y ella también lo era. Al día siguiente se reunió con Mateo. Le mostró el correo. Él lo leyó, su rostro endureciéndose con cada frase. «Esto es obra de Borja, no hay duda», afirmó. «Es su estilo, cobarde, anónimo, pero dañino». «Quiero responder», dijo Sara, una nueva determinación en su voz. «Pero no solo con palabras. Quiero que mi respuesta sea mi proyecto final». Mateo la miró, una lenta sonrisa dibujándose en sus labios. «Ahora estás hablando», dijo. «Transforma esto, Sara. Transforma el veneno en antídoto. Tu presentación final no será solo sobre tu arte, será sobre la verdad.
Y a veces la verdad es el arte más subversivo de todos. Comenzó la fase más intensa de su preparación. Ya no se trataba solo de las fotografías, sino de cómo tejer una narrativa que expusiera, con la misma claridad implacable de su objetivo, la campaña de acoso que había sufrido. Trabajó día y noche, montando su exposición, seleccionando cada imagen, cada prueba, cada fragmento de audio. Su pequeño apartamento se convirtió en un cuartel general de resistencia. La fatiga era inmensa, pero la alimentaba una furia fría y una claridad de propósito que nunca antes había sentido. Estaba construyendo su castillo, piedra a piedra. El día de la presentación final, el aula magna de la Escuela Superior de Arte y Diseño estaba abarrotada. Un silencio expectante flotaba en el aire, cargado de rumores y anticipación. La directora, doña Isabel Alarcón, una mujer de elegancia austera y reputación intachable, o eso se decía, presidía la mesa junto a otros 2 profesores de renombre y Elvira Peña, la crítica de arte, invitada nuevamente como jurado externo. Borja Soto de Rivadavia acababa de concluir su presentación. Su proyecto, una serie de instalaciones multimedia explorando la vacuidad del consumismo contemporáneo, había sido recibido con aplausos educados pero tibios. Él, sin embargo, sonreía con su habitual suficiencia, ocupando su asiento en primera fila como si el escenario aún le perteneciera. Y ahora, anunció doña Isabel, consultando sus notas, Sara Diallo nos presentará su proyecto final, Dignidad en los márgenes. Sara se acercó al atril, sus manos firmes sobre el viejo portátil que contenía no solo sus imágenes, sino su verdad. Vistió un sencillo vestido negro, su cabello afro recogido en una elegante corona que dejaba su rostro despejado. Sus ojos encontraron los de Mateo, sentado entre el público, quien le ofreció un casi imperceptible asentimiento de ánimo. Respiró hondo. «Buenos días», comenzó, su voz clara y resonante, sorprendiéndose a sí misma por su calma. Mi proyecto, Dignidad en los márgenes, es una exploración de las vidas y las historias que a menudo permanecen invisibles en el tejido de nuestra ciudad. Es un intento de devolver la mirada, de encontrar la belleza y la resiliencia donde muchos solo ven precariedad. Las luces se atenuaron y la primera imagen llenó la gran pantalla. El rostro arrugado del vendedor de castañas, iluminado por la luz dorada del atardecer en la Plaza Mayor. Le siguieron otras. La niña de Cañada Real saltando en un charco con una alegría desafiante, los jóvenes raperos de Horcasitas, sus miradas llenas de sueños y desafíos, la mujer limpiando el portal en Tetuán, su espalda erguida. Cada fotografía era un puñetazo de humanidad, una declaración silenciosa. Sara las comentó brevemente, explicando su conexión con cada persona, cada historia. La sala estaba en silencio, un silencio diferente al de antes, más denso, más reflexivo. Elvira Peña tomaba notas, su expresión indescifrable. Cuando la última fotografía se desvaneció, Sara hizo una pausa. «Esta es la parte de mi proyecto que todos esperaban ver», dijo. «Pero hoy, mi proyecto tiene una segunda parte, una que no estaba en el programa original, pero que se ha vuelto indispensable para entender la primera». Un murmullo recorrió la sala. Borja se removió en su asiento, una sombra de inquietud cruzando su rostro. «Esta segunda parte», continuó Sara, su voz ahora con un filo de acero, «también trata sobre márgenes y sobre dignidad, sobre cómo se intenta empujar a algunos a los márgenes y cómo se intenta arrebatarles la dignidad. Trata sobre el entorno en el que se crea el arte y sobre las fuerzas que a veces intentan silenciar ciertas voces». En la pantalla apareció no una fotografía, sino una captura de pantalla, el correo anónimo que la había destrozado. Sara leyó en voz alta algunos de los fragmentos más hirientes, su voz firme, sin emoción aparente. La incomodidad en la sala era palpable. «Este correo anónimo circuló hace una semana», explicó, «pero no fue un incidente aislado». Y entonces comenzó a desplegar su evidencia, con la misma meticulosidad con la que revelaba sus negativos. Proyectó capturas de pantalla de los horarios del estudio de iluminación manipulados, con fechas y horas. Mostró fotografías del candado roto de su taquilla y del papel velado. Estos eran los negativos de la familia de temporeros gitanos, un trabajo que significaba mucho para mí. Luego, la grabación de audio. La voz de Borja, clara e inconfundible, aunque ligeramente distorsionada por la calidad de la grabación, jactándose ante sus amigos. Así que le perdí. Esos negativos tan preciados a la becada. Alguien tiene que enseñarle cuál es su sitio. Además, su rollo ese de los pobres ya cansa, ¿no creéis?
pura demagogia para impresionar a los progres. El silencio en la sala era ahora sepulcral. Todas las miradas estaban clavadas en Borja, cuyo rostro había pasado del desconcierto al pánico pálido. Intentó decir algo, levantó una mano. «Un momento, Sor Soto de Rivadavia», dijo Sara, sin mirarlo directamente, manteniendo su atención en el jurado y el público. «Aún no he terminado». Proyectó una comparativa, las fechas de los sabotajes coincidiendo con momentos clave de sus entregas. Pequeños detalles, patrones. «No presento esto como una acusación sin fundamento», dijo Sara, «sino como una documentación. La misma documentación que aplico a mi trabajo fotográfico. Porque creo que la verdad, al igual que una buena fotografía, reside a menudo en los detalles que se intentan ocultar». Miró directamente a Borja, cuyos ojos ahora rehuían los suyos. «Se me ha acusado de oportunismo, de victimismo. Se ha cuestionado mi talento y mi derecho a estar aquí. Se ha intentado sabotear mi trabajo y silenciar mi voz, simplemente porque mi piel es oscura, porque vengo de un barrio humilde, porque mi arte se atreve a mirar donde otros prefieren no hacerlo». Su voz se quebró por un instante, pero la recuperó con fuerza. «Mi proyecto Dignidad en los Márgenes no es solo sobre las personas que retrato, también es sobre mí. Es sobre mi propia lucha por la dignidad en un entorno que a veces parece diseñado para negármela. Y esta presentación, esta documentación del acoso, es mi forma de decir, no seré marginada, no seré silenciada». Apagó el proyector. Las luces del aula se encendieron lentamente, revelando rostros atónitos. Doña Isabel Alarcón tenía la mandíbula apretada, sus mejillas pálidas. Elvira Peña miraba a Sara con una expresión que mezclaba sorpresa y una profunda admiración. «Esto es intolerable», tartamudeó Borja, poniéndose en pie, su voz aguda y estrangidente. «Es una difamación. Está mintiendo, ella es la que está obsesionada conmigo. Exijo que se detenga esta farsa». «Siéntese, señor Soto de Rivadavia». La voz de doña Isabel fue como un latigazo, fría y autoritaria. «Tendrá la oportunidad de dar su versión, pero lo que hemos visto y oído hoy es de una gravedad extrema». Se giró hacia Sara. «Gracias, Sirta Diallo. Ha demostrado una valentía y una profesionalidad encomiables». Fue entonces cuando Mateo Herrera se levantó. «Directora, jurado», comenzó, su voz grave llenando el silencio. «Como tutor de ambos estudiantes y como miembro de esta institución durante 15 años, quiero decir que he sido testigo del excepcional talento y la integridad de Sara Diallo. Y también he sido testigo con creciente preocupación de un ambiente que a veces permite que ciertas actitudes prosperen. Lo que Sara ha expuesto hoy no es solo un ataque personal, es un síntoma de algo que debemos abordar como comunidad académica. El arte no puede florecer en un clima de miedo y exclusión». Las palabras de Mateo parecieron sellar el destino de Borja. Este se desplomó en su silla, la arrogancia evaporada, dejando solo a un joven asustado y expuesto. La deliberación del jurado fue breve. Cuando regresaron, Elvira Peña tomó la palabra. «El proyecto de Sara Diallo, Dignidad en los Márgenes», anunció, su voz clara, «no solo es un trabajo de extraordinaria calidad artística y documental, sino un acto de profunda valentía cívica. Por unanimidad, este jurado le otorga la máxima calificación y una mención especial por la integridad y la relevancia de su propuesta». Un aplauso tímido comenzó, luego creció hasta convertirse en una ovación cerrada. Muchos estudiantes, aquellos que habían permanecido en silencio, ahora aplaudían con fervor, algunos con lágrimas en los ojos. Sara sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Miró a Mateo, quien le sonreía abiertamente. Había recogido las piedras y, en lugar de un muro, había construido un puente hacia su propia verdad. Los días siguientes fueron un torbellino. La Escuela Superior de Arte y Diseño de Madrid emitió un comunicado anunciando una investigación exhaustiva sobre las graves acusaciones de conducta inapropiada y acoso. El nombre de Borja no se mencionaba explícitamente, pero todos sabían. Su influyente familia movió hilos, contrató abogados caros, intentó desacreditar a Sara por otros medios, pero la solidez de las pruebas presentadas y el testimonio implícito de Mateo eran difíciles de rebatir. El pequeño escándalo incluso llegó a algunos blogs de arte y cultura, manchando la impoluta reputación de la escuela lo suficiente como para que la dirección se tomara el asunto con la máxima seriedad. La investigación concluyó que Borja había incurrido en faltas graves contra el código ético y de convivencia de la institución. Las consecuencias exactas no se hicieron públicas del todo,
pero se rumoreaba una suspensión prolongada y la obligación de repetir el último curso si es que decidía volver. Su beca de colaboración con una prestigiosa galería, gestionada oficiosamente por su madre, fue discretamente pospuesta indefinidamente. El poder de su apellido había encontrado un límite. Para Sara, la vida comenzó a cambiar. Recibió mensajes de disculpa de compañeros que habían presenciado el acoso en silencio. Algunos profesores que antes la trataban con distancia ahora buscaban su opinión. Su proyecto final no solo le valió la matrícula de honor, sino también una beca de posgrado y una invitación para exponer en una pequeña pero respetada galería del barrio de Malasaña, gestionada por un colectivo de artistas independientes que habían oído hablar de su historia. Una tarde soleada de junio, mientras preparaba su exposición, Sara paseaba por el rastro. El bullicio, los colores, los olores, todo le resultaba familiar y reconfortante. Se detuvo ante un puesto de fotografías antiguas. Cogió una. El retrato sepia de una mujer africana con la mirada orgullosa, vestida con ropas tradicionales, probablemente tomada en algún estudio colonial. Pensó en su abuela, en su madre, en todas las mujeres que habían luchado por su dignidad en tierras extrañas o propias. Mateo Herrera la encontró allí. ¿Preparada para tu primera gran noche?, le preguntó, ofreciéndole un café con leche de un termo. Nerviosa, pero preparada, sonrió Sara. Aún no me creo todo lo que ha pasado. Créetelo, dijo Mateo. Te lo has ganado, y has abierto una puerta, no solo para ti, sino para otros que vendrán. Eso es más importante que cualquier premio. Miraron juntos el ir y venir de la gente. «Sabes, Mateo», dijo Sara después de un rato, «a veces sigo sintiendo el peso de esas miradas, pero ahora es